el pastor Jan Stewart Camacho. Estamos esta noche en entrenamiento de líderes en la ciudad de Medellín, Colombia, y esperamos que la palabra que hoy se va a impartir traiga bendición a tu vida. Quédate con nosotros. Démele un aplauso por favor a la gente que está conectada por internet. Quiero hablarles un poquito en esta noche. Quiero hablarles un poquito acerca de lo que es que podamos discernir un poquito o diferenciar los dos pactos. ¿Cuántos saben que, bueno, pactos a nivel de la escritura hay muchos pactos? Dios pone al hombre en la tierra y lo primero que hace es que le entrega un pacto. Luego el hombre rompe el pacto y de ahí se desatan varios pactos que se ven a la luz de las escrituras que Dios está pactando con el hombre. Pero hay dos pactos claves, que es el pacto el primero de ellos es el pacto antiguo, que lo conocemos como el mismo nombre, antiguo pacto, que se desarrolla o se da su inicio en el monte Sinaí por medio de las tablas de la ley. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Ok? Entonces, posterior a eso viene el nuevo pacto que da su comienzo ya no en el monte Sinaí, pero sí en el monte Calvario por medio de la cruz de Cristo. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Entonces ahí tenemos claro lo que son el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto tenemos todo lo que encontramos desde Israel o desde Moisés hasta Cristo, y el nuevo pacto es de Cristo hasta hoy día, o sea, es desde Cristo hasta la eternidad. ¿Y cómo podemos entender o cómo podemos discernir ambos pactos? Tenemos que entender lo siguiente. Lo primero que tenemos que saber es que cuando estamos hablando de un pacto, estamos hablando de un convenio. Diga conmigo, convenio. O sea, un pacto es un compromiso entre dos partes. No puede haber un pacto. Yo no puedo hacer pacto conmigo mismo, ¿me explico? Siempre para que un pacto sea habilitado, para que haya validez en un pacto, tienen que haber mínimo dos partes, ¿sí? Y estas dos partes que encontramos entre lo que es antiguo pacto o nuevo pacto, pues encontramos a Dios pactando con el hombre, ¿sí? ¿Hasta ahí me está siguiendo? Ok, entonces Dios está pactando con el hombre. Dios está haciendo un convenio con el hombre, una alianza, si pudiéramos llamarlo de alguna forma. Es tan sencillo como esto: una persona que hace un negocio, lo que está firmando cuando llega a la notaría y firma, vamos a poner un ejemplo: usted va a comprar una casa, usted va a comprar un auto, y lo primero que tiene que hacer es llenar una documentación donde usted adquiere un compromiso de compra. A eso le llamamos una promesa de compraventa. Esa promesa está dando la garantía de que usted no se va a echar para atrás en el negocio. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa si yo hago un negocio con el pastor Juan Carlos y le voy a comprar algo, pero yo luego pasado mañana le digo: no, mire, hicimos promesa de compraventa, pusimos todas las cláusulas en el pacto que hicimos de ese negocio, pero llego yo 2 días después y le digo: no, mire, lo que pasa es que yo ya no quiero comprar el auto? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién tiene problemas, él o yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hizo una promesa, se comprometió a cumplir algo, y ahora usted se está retractando de su compromiso. Siempre en los pactos de negocio hay una cláusula que se llama la cláusula penal, y esa cláusula generalmente tiene un porcentaje del valor del negocio. Vamos a suponer el 10, el 20%. Entonces, si tú te echas para atrás en el negocio, automáticamente tú le tienes que retribuir a la otra parte. ¿Me hago entender? Lo que Dios hizo con nosotros, Él hace un pacto con nosotros, Él hace una alianza, y esa alianza que Dios hace con el hombre, no fue Dios el que la rompió. Dios hace una alianza con el pueblo de Israel. En esa alianza que Dios hace con el pueblo, Moisés viene y Dios le dice al pueblo lo que quiere hacer. Le dice, perdón, a Moisés lo que quiere hacer. Moisés baja del monte y le enseña al pueblo lo que Dios quería hacer, y el pueblo acepta su parte y dice: ok, obedeceremos. Entonces Moisés vuelve al monte, y apenas Moisés está subiendo y ya los otros están allá edificando un becerro y adorando al becerro. ¿Aló? ¿Qué hicieron ellos? Rompieron su parte del compromiso. Al romper su parte del compromiso, por ende tienen que asumir las consecuencias
de haber roto el pacto. Entonces, lo primero que yo quiero que usted entienda esta noche es que cuando hay un pacto, hay una alianza, hay un compromiso entre dos partes. En este caso, nosotros vemos la mano de Dios obrando sobre el hombre de tal forma que su misericordia y su gracia se extienden a tal punto que aunque nosotros fuimos los que rompimos el pacto, Dios dice: yo les voy a dar un nuevo pacto y aún mejor, lo voy a basar en mejores promesas. Entonces, yo quiero que esta noche usted y yo podamos diferenciar un poco lo que es el viejo pacto de la ley. Diga conmigo: viejo pacto de la ley. Ok, y lo que es el nuevo pacto de la gracia. ¿Cuáles son los dos pactos a los cuales nos vamos a referir hoy? El viejo pacto de la ley, el nuevo pacto de la gracia. Entonces, bajo el viejo pacto de la ley, Dios exigía al hombre justicia y rectitud. Entonces usted dirá: pero ¿cómo así? Entonces ahora Dios no exige eso. No, pero quiero que se vaya. Aquí le voy a pedir que me ayuden con algunos textos bíblicos. Si me puedes ayudar, Pastor Juan Carlos, Romanos capítulo 4. O no, búscame tú Éxodo 25. Yo tengo aquí Romanos. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿El que qué? El que obra. El que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora mira el verso 5, dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿A quién? Diga: al impío. ¿Sí? Dice: mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué me está diciendo esto? En el antiguo pacto Dios le exigía al hombre justicia y rectitud. No quiere decir que hoy no le está exigiendo, pero hoy la demanda es aún mayor, porque dice que Dios imparte justicia y rectitud a través de la obra cumplida por Jesucristo. Ya no depende de tu propia justicia, ya no depende de tu propia rectitud, sino que depende de Cristo. En el antiguo pacto, esa justicia y esa rectitud dependía del hombre. Ahora, por causa de Cristo, ¿dónde está viendo Dios la rectitud? ¿Dónde está viendo Dios la justicia? En Cristo. La justicia de Dios es en Cristo. Yo le ponía un ejemplo a alguien hace poco hablando, y no sé si yo les compartí de esto en semanas atrás, pero cuando nosotros hablamos de Cristo a la luz de la palabra, Cristo es el sol de justicia. ¿Sí o no? Si Cristo es el sol de justicia, vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho usar este ejemplo. El sol sale en la madrugada. Cuando el sol sale en la madrugada, sale en el horizonte, pero antes de que el sol alumbre, ¿qué hay? Oscuridad. ¿Sí? Siempre para que se manifieste el sol de justicia va a haber oscuridad. O sea, para que Cristo se manifieste, antes de que Cristo se manifieste, va a haber oscuridad. Entonces, eso es una buena noticia para usted. So, no importa lo que usted está viviendo hoy, no importa la situación que usted esté pasando, no importa su oscuridad, lo que usted tiene que saber es que el sol de justicia está alumbrando para usted y se lleva y dispersa toda oscuridad. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? El sol sale en el horizonte. Cuando el sol sale en el horizonte, el sol comienza a ascender gradualmente a medida que pasan las horas, ¿sí? Hasta que llega a un punto específico. Yo creo que este ejemplo se los puse hace días, ¿o no? ¿No se los puse? Ok, entonces qué bueno, porque entonces ahora usted lo va a entender. El sol está saliendo. Vamos a poner, Pastor Juan, párate allá un momentico. Vamos a poner que él es el sol. Si yo estoy aquí, el sol está alumbrando y yo estoy aquí en el horizonte, ¿qué va a pasar hacia allá? De aquí para allá, ¿qué va a ver usted? ¿Qué va a ver? No, sombras. Porque ya el sol dispersa la oscuridad. Pero en ese punto del horizonte, ¿qué pasa con el sol? ¿Qué refleja? Sombras. Ahora, el sol empieza a ascender, y en la medida que asciende, ¿qué pasa con la sombra? Se reduce la sombra.
Ahora, cuando el sol, gracias Pastor Juan Carlos, cuando el sol llega a un punto que se llama el cenit, que es el ángulo perfecto del sol en la alineación con la tierra, en ese cenit, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las sombras? ¿Por qué no hay sombra? Porque el sol está alineado en un ángulo perfecto. Escúcheme lo que le voy a decir. Cuando Dios establece el antiguo pacto, el sol está apenas saliendo en medio de la oscuridad. Dios pone a un hombre llamado Adán en la tierra. Dios crea a Adán, ¿sí? Cuando Dios crea a Adán, Dios hace un pacto con Adán. Dios decide entregarle a Adán su imagen. Dios decide entregarle a Adán su semejanza. Adán en la tierra está trayendo la manifestación de Dios, porque Adán es la semejanza y la imagen de Dios. Yo quiero que me entienda esto y vuelvo y le hago claridad. No importa que se lo tenga que decir 1000 veces. Para mí no es molesto y para ustedes es seguro. Pero quiero hacer este paréntesis para que usted entienda que cuando hablamos de Dios, lo primero que usted se tiene que sacar de la mente es la palabra religión. ¿Escuchó lo que le dije? ¿Qué es? Dígame sí o dígame no. ¿Escuchó lo que le dije? Ok. ¿Qué es lo que usted se tiene que sacar de la mente cuando le hablan de Dios? ¿La palabra qué? Cuando a usted le dicen Ford, ¿usted qué se imagina? Un carro, ¿cierto? Cuando a usted le dicen Honda, ¿usted qué se imagina? Una moto, ¿cierto? Cuando a usted le dicen Bayer, ¿usted qué se imagina? Medicamentos, medicinas. ¿Aló? Toda marca está asociada con una imagen en nuestra mente. Y nosotros siempre vemos las cosas según la imagen o la impronta que hemos recibido. Cuando a usted le hablan de Dios, lo primero que se le viene a su mente es ¿qué? Religión. Pero yo tengo noticias para usted. Eso es un grave error, porque yo no puedo ver a Dios a través de un ángulo religioso. Porque cuando Dios puso a Adán en el Edén, Dios no estaba pensando en una religión para que el hombre pudiera comunicarse con él. Dios se había impartido al hombre a través de su propia imagen. ¿O no dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Entonces Dios se imparte al hombre por medio de su imagen. Su propia imagen es la impronta de Dios en el hombre. Cuando el hombre camina en la tierra, lo que la creación está viendo es la imagen de Dios. No está viendo una religión. Dios no crea al hombre y le dice: a partir de hoy tú vas a ser católico, apostólico y romano. Le voy a decir algo: Roma ni siquiera existía. Tampoco existían los apóstoles. Y la palabra católico ni sé de dónde vendría. Entonces Dios no era católico, ni era apostólico, ni era romano. Ahora tampoco cuando Dios pone al hombre en la tierra le dice: tú vas a ser cristiano evangélico. Porque la palabra cristiano no se conocía, y evangélico menos, porque no estaban los evangelios. ¿Aló? O sea, Dios no pone al hombre en la tierra y crea un vínculo religioso para poder encontrarse con el hombre. ¿Qué es lo que pasa? Y con esto cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que sucede? El hombre, al desobedecer a Dios, se desliga de Dios y automáticamente pierde la imagen de Dios. Y ahí el hombre cose hojas de higuera, y ahí es donde nace la religión. ¿Sabe qué significa la palabra religión? Significa religar, juntar algo que se separó. ¿Aló? Religar. Entonces la religión lo único que hace es tratar de volver a ligar lo que el hombre perdió en el Edén. Pero tengo noticias para usted. La religión, llámese como se llame: testigo de Jehová, budismo, ¿cómo se llama? Deme otra. Cristianismo, deme otra. Catolicismo, ayúdenme por favor. Otra. Mormonismo. ¿Sabe cómo se llama eso? Religión, religar, tratar de volver a ligar lo que se desligó un día, pero a la luz de lo que Dios quiere manifestar a sus hijos en la tierra. Nunca te vas a poder encontrar con Dios a través de ninguna religión. Póngale el nombre que quiera. Te lo tengo que decir.
Nunca te vas a poder encontrar con Dios con ninguna religión. Y esto confronta a algunos. Hay gente que escucha esto y dice, no, pero ¿cómo? Claro, tienes una impronta religiosa en tu mente, que cuando te dicen Ford piensas en un auto, pero cuando te dicen Dios piensas en religión. Y Ford no solo tiene autos, Ford tiene maquinaria pesada. ¿Aló? Honda no solo tiene motos, Honda tiene plantas eléctricas, pero usted tiene una impronta en su mente. Por eso cuando le hablan de Dios, usted la impronta que tiene es religión. Pero yo no vine a decirle a usted, si te cambias de religión, si dejas de ser católico y ahora te haces evangélico, si dejas de ser evangélico y te haces católico, si dejas de ser esto y lo otro. Yo no vengo buscando proselitismo religioso, no me interesa. A mí no me interesa si usted es cristiano, católico, ¿qué quiere hacer? Yo no estoy buscando hacer un prosélito religioso, yo vengo a derrumbarle su religión. Para que usted entienda que cuando Dios creó al hombre, Dios nunca estaba pensando en un asunto religioso. Dios estaba pensando en que el hombre iba a estar constantemente ligado a Él, en comunión con Él, en una unión común. Y como tenían una unión común, el hombre podía escuchar a Dios en el huerto. Pero al desobedecer se desconecta. Entonces Dios, que es un Padre bueno y que su misericordia es eterna y su gracia permanece siempre, Él decide hacer un pacto con el hombre. Y usted encuentra que Dios hace un pacto con Adán. Desde el principio Dios dice, ok, tú metiste las patas, pero yo voy a enviar a mi hijo en el vientre de una mujer, y esa mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. Ahí ya Dios está estableciendo lo que va a pasar. O sea, a Dios no lo está tomando por sorpresa que el hombre desobedeciera. ¿Usted cree que Dios puso al hombre y dice, ay, me falló el cálculo y el hombre se echó a perder? No. Dios sabía que dentro de las posibilidades el hombre se podía echar a perder. No obstante, su gracia es tan infinita y su amor es tan grande que decidió darnos la oportunidad a usted y a mí de gobernar la tierra por medio de su imagen. Y el pacto que Dios hace antes de ser antiguo y antes de ser nuevo estaba en la eternidad. Váyase por favor a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8. 13:20 inicialmente. Vamos a leer 13:20. ¿Qué dice Hebreos 13:20? ¿Cuántos lo tienen? ¿Por la sangre de qué, perdón? ¿De cuál pacto? ¿Cuál pacto? Diga conmigo, el pacto está desde antes de la creación. El pacto es eterno. ¿Cuál pacto? Eterno. Nos habla del cordero que fue inmolado desde antes de la creación. O sea, el pacto ya Dios lo había establecido antes de poner a Adán en la tierra. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de que el pacto nuevo sea tan nuevo como nosotros pensamos. Es más antiguo que el antiguo. ¿Dónde empieza el nuevo pacto? Se lo dije al principio. ¿Dónde empieza? En el monte Calvario, en Cristo. ¿Y dónde empieza el antiguo? ¿En dónde empieza? En el Sinaí. ¿Y el pacto eterno dónde empieza? Diga, en Dios. El pacto que se reestablece en Cristo es el mismo pacto que estaba desde la eternidad. O sea que es más antiguo que el antiguo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque yo quiero dejar claridad para que usted entienda a la luz de esta revelación por la palabra lo que representan los pactos con Dios. O sea, este pacto era eterno. Aunque el hombre sabía a Dios que estaba supuesto a fallarle a Dios, ya Dios se había preparado de antemano y ya el Hijo había dicho, yo estoy dispuesto a ir y a morir por causa del hombre. Entonces vuelvo al punto donde le dije que no me dejara olvidar. El sol de justicia, que es Cristo, sale. Ese pacto, que es el pacto eterno, Cristo es el pacto. Diga conmigo, Cristo es el pacto eterno. Cuando le hablo de Cristo no le estoy hablando de religión. ¿Aló?
Entiéndame eso. Entonces, el pacto eterno que es Cristo comienza a alumbrar desde el principio. Ese alumbrar trae sombras. Todo lo que usted y yo encontramos en el antiguo pacto son sombras y figuras de lo que había de venir. Usted se va al antiguo pacto, usted lee el Antiguo Testamento, y no solo desde el antiguo pacto, aún antes del antiguo pacto ya usted está encontrando sombras y figuras, ¿sí? Usted encuentra que Dios le pide a Abraham que sacrifique al hijo de la promesa, al hijo del pacto, al hijo que Dios le había prometido, a Isaac. Y cuando él se lo lleva al monte, ahí tenemos la primera tipología del padre sacrificando al hijo. Diga conmigo, sombras y figuras. Luego, todo sigue avanzando, voy a saltar. Le voy a poner un ejemplo bueno aquí. Noé. ¿Cuántos recuerdan que Dios le dice a Noé que cree un arca, que construya un arca? ¿Para qué era el arca? Para que todo aquel que entrara en el arca, ¿qué pasaba con el que entrara en el arca? Se salvaba del diluvio. ¿Estaba abierta el arca para todos, sí o no? ¿Entraron todos? ¿Quiénes entraron? Únicamente los que creyeron. La familia de Noé y sus hijos, porque yo creo que, y los hijos le aseguro que más de uno entró jalado de las orejas. Pero entró. ¿Qué representa el arca? El arca es una sombra y una figura de Cristo. Vengámonos un poco más acá. Dios le ordena a Moisés en el desierto construir un tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué era el tabernáculo? Era un lugar, una tienda de campaña donde se reunían, y en ese tabernáculo Dios descendía su gloria y se manifestaba al pueblo. Cuando usted estudia todo el tabernáculo, lo único que usted va a encontrar ahí es una sombra, una figura y una tipología de Cristo. Diga conmigo, sombras y figuras. Entonces, si seguimos avanzando, usted se va a encontrar que todo el antiguo pacto son sombras y figuras. ¿De quién? De Cristo, del que había de venir. Ahora, el que había de venir se tenía que manifestar en el cumplimiento de los tiempos. Diga conmigo, el cumplimiento de los tiempos. En la medida que el sol de justicia iba ascendiendo, cada vez las sombras eran menores, perdón. Entonces, en la medida que las sombras son menores, hay un poco más de luz, hay un poco más de entendimiento y hay un poco más de revelación. Encontramos al profeta Isaías hablando abiertamente de lo que iba a pasar con Cristo. ¿Por qué? Porque estaba más cerca el sol de justicia. ¿Me está siguiendo ahí? Hasta el punto en que llega casi al cenit. Y la última sombra y figura del antiguo pacto, ¿sabe cómo se llama? ¿Está preparado para que le diga cómo se llama la última sombra? Se me perdió el agua. ¿Sabe cómo se llama la última sombra? Diga conmigo, Jesús. Pastor, ¿y cómo que Jesús es una sombra? Claro, Jesús viene como sombra porque Jesús viene dentro del espacio que aún era el cumplimiento de la ley. Jesús nace en la tierra no como cristiano. ¿Cuántos saben, y se los enseñé la semana pasada, que Jesús no era cristiano? ¿Era o no era cristiano Jesús? Se lo voy a explicar. ¿Por qué Jesús no era cristiano? Porque el cristianismo todavía no existía. Simple y llano, ¿no? Ahora, ¿qué era Jesús? ¿Sabe qué era Jesús? Jesús nació en el seno de una familia judía. Porque Dios todo lo había preparado desde el principio a través de sombras y figuras, y Dios escogió una nación llamada Israel para dar las sombras y las figuras de aquel que se había de manifestar, llamado Cristo. Entonces, como todo viene estando preparado en sombras y figuras, a través de una nación que a Dios le place escoger, hubiera podido escoger Colombia. ¿Usted se imagina? Jesús caminando en el pueblito paisa.
Pero no, Dios decidió escoger Israel. Y en Israel se manifiesta toda la descendencia del Mesías, que es Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Todo está anunciando la venida del Cristo. Está anunciando el pacto eterno. Diga conmigo, pacto eterno. Entonces, ¿cuál es el verdadero pacto? ¿El antiguo, el nuevo o el eterno? El que siempre estuvo desde antes de la creación, el eterno. ¿Y cómo se llama el pacto eterno? Diga conmigo, Cristo es el pacto eterno. Entonces, para que usted me vaya entendiendo, antes de que Cristo se manifieste, ¿qué sucede? Se manifiesta Jesús. ¿Quién es Jesús? O más bien, ¿quién fue Jesús? Jesús fue un personaje histórico. Jesús no fue un personaje mitológico. Escúcheme, como el Código Da Vinci nos quieren presentar a un Jesús mitológico. Si fuera mitológico, yo le aseguro, la historia de la humanidad no se habría partido en dos. Hoy en día usted y yo contamos los años después de Cristo, y los antiguos lo contaron antes de Cristo. Jesús no fue un personaje mitológico, Jesús es un personaje histórico. Y se manifiesta antes del cumplimiento de los tiempos. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del Cristo de la eternidad. Está hablando de Dios. Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y si usted sigue leyendo, se encuentra que el verbo es Cristo. ¿Sí? Entonces, el que está en el principio, aún antes de la creación de todas las cosas, es Cristo. ¿Hasta ahí me viene siguiendo? ¿Me estoy haciendo entender? Yo quiero ser claro porque le estoy enseñando. Si usted ve que no me está perdiendo, hágame señitas, porque yo no quiero que me quede por ahí, sino que todos podamos tener este entendimiento. Entonces, el que está desde antes de la fundación del mundo es Cristo. Dios se hace hombre en la persona de Jesús, el varón judío. El varón judío es un hombre como nace en la tierra como cualquiera de los hombres, con una gran diferencia: que no fue inseminado por el semen de un varón, sino que fue inseminado en el vientre de una mujer virgen llamada María por el Espíritu Santo. Y esta mujer da a luz de forma natural y el bebecito nace en la tierra. Y usted ya conoce la historia, ¿sí? Entonces usted conoce la historia de lo que pasó, ya usted conoce la historia de los reyes de Oriente que vinieron, todo eso usted lo conoce. Ahora, ese bebé tuvo que crecer. Ese bebecito tuvo que adquirir conocimiento. Ese bebecito tuvo que aprender obediencia. Ese niño, en la medida que crecía, tenía que aprender a identificar su, valga la redundancia, identidad. Porque era como cualquiera de nosotros. Es más, es tan sencillo como cuando usted quiere, ¿cuántos han visto las hormigas cuando caminan? Están por ahí las hormiguitas y usted se para enfrente de ellas y usted las ve tan chiquititas, ¿no? Son así diminutas. Y a veces usted ve que ellas se detienen y se ponen a conversar. Usted nunca se imaginó qué le estará diciendo esta. Ay, querida, ¿cómo estás de bonita? ¿Y qué es eso que llevas en la espalda? No, un pedazo de pan para mi suegra. Y se ponen ahí a hablar. La una le pregunta a la otra, ¿no? Dice que... Ahora, yo creo que ellas ni se percatan de que usted las está mirando. ¿Sabe qué es lo que Dios hizo? Se lo voy a poner de la siguiente forma: es como que Dios se hace hormiga y habita entre las hormigas para que las hormigas lo puedan ver y entender.
Porque mientras él siga por fuera de las hormigas, nunca las hormigas lo van a entender. No sé si me hago entender con este ejemplo. Y eso es lo que dice Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, dice, que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a las hormigas, para que me entiendan, según el ejemplo que le vengo hablando. ¿Aló? Hecho semejante a los hombres. Dice que habitó entre los hombres, creció entre los hombres. Y Jesús, el varón judío, crece en el seno de una familia judía. A los 12 años el varón judío llega al templo con su papá y su mamá. Y cuando el papá y la mamá se descuidan, se van para la casa. Que no le pase a usted. Y se dan cuenta que dejaron el niño 3 días atrás. El niño se queda en el templo, donde están los doctores de la ley, donde están los teólogos, si pudiera llamarlo teólogos, donde están los sacerdotes. Y 3 días se queda dándole sopa y seco. Sabía más de la ley que todos ellos. A los 12 años ya Jesús sabía quién era. Hoy en día tenemos gente de 40 años que no sabe ni para dónde va. Pero Jesús a los 12 años ya sabía quién era. ¿Por qué? Porque él agarró las escrituras. Y cuando empezó a leer las escrituras, él empezó a identificar que esas escrituras hablaban de él. Porque se hizo hombre. Era tan Dios como si no fuera hombre, pero era tan hombre como si no fuera Dios. Él tuvo que, en la tierra, él tuvo que identificar cuál era su propósito. Él tuvo que encontrar su identidad. ¿Y sabe dónde encontró la identidad? En las escrituras. En los escritos de la ley. Cuando él se pone a leer el rollo del profeta Isaías, él empieza a rememorizar y le empieza a ser alumbrado en su espíritu que eso estaba hablando de él. A los 12 años ya él sabía quién era. No obstante, aunque sabía quién era, a los 18 y a los 20 está con su papá trabajando en la carpintería, ¿o no? Hay hijos que a los 18 ya quieren hacer su vida por su cuenta, ya quieren hacer lo que se les da la gana, ya no quieren obedecer a los padres. ¿Me hago entender? Y él cumplió la ley, esperó hasta los 30 años. ¿Sabe por qué el Señor no empezó el ministerio a los 12 años? Lo hubiera podido empezar a los 15, a los 20, no sé. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque él vino con un propósito específico, y era que en él se cumpliera la ley. Y según la ley, hasta los 30 años no puede un hombre judío hacerse rabí o maestro. Por eso él empezó a los 30 años su ministerio. A los 30 años viene a Juan y le dice: Juan, bautízame. Y Juan dice: no, pero Señor, no soy digno ni desatarte el calzado. Ahora tú me dices que te... Vea, papito, cállese y bautíceme. Porque es necesario que cumplamos toda ley. Él no le está diciendo a Juan: es necesario que tú y yo cumplamos toda ley. Él está diciendo: es necesario que el Padre y yo cumplamos toda ley. ¿Aló? Esto no se trataba de Juan y de Jesús, esto se trataba del Padre y el Hijo. Dios hecho hombre. Ahí Jesús comienza su ministerio público. Y ya usted conoce toda la historia, los milagros, todo lo que pasó, que no me voy a detener a contarle nada de eso. Pero ¿qué pasa? El último día, el Señor es crucificado en el cumplimiento de los tiempos, en la hora justa y en el momento perfecto. ¿O no fue lo que dijo el Señor cuando estaba reunido con sus discípulos? Mi hora ha llegado. Ya él lo sabía. O sea, a Dios esto no lo tomó por sorpresa. Y él dice: mi hora ha llegado. Porque sabía que el tiempo se había cumplido. ¿Cuál tiempo? De que el sol de justicia tenía que ponerse en el cenit. Diga conmigo: el cenit. El cenit es el ángulo donde se terminan las sombras. Es el ángulo perfecto. En el momento en que el Señor es crucificado y le clavan la lanza, ya para mirar, antes de que le claven ya la lanza, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es.
En otras palabras, hecho está. ¿Qué está diciendo el Señor? Hecho está, consumado es. Dejen de andar buscando lo que no se les ha perdido, porque yo ya completé en mi cuerpo todo lo que la ley demandaba. En Jesús, el varón judío, se cumple la última sombra para que al morir Jesús, el varón judío, se libere el Espíritu de Cristo, que es el que estaba desde antes de la fundación de... Oh, yo no sé si vine a hablarle a la gente correcta. ¿Sabe cómo se llama eso? El cenit, la hora perfecta donde se acaban las sombras. ¿Sabes cómo se llama tu cenit? Tu cenit no se llama Jesús, tu cenit se llama Cristo, porque Jesús todavía era parte de las sombras. Ay, pastor, entonces no es importante Jesús. No me ponga palabras en la boca que yo no he dicho. Claro que es importante Jesús. Es que no estoy hablándole de nadie diferente. Jesús es Dios hecho hombre. Es usted hecho hormiguita. ¿Me hago entender? Para que me entienda más fácil. Jesús es Dios hecho hombre. Pero Jesús es un personaje histórico, más Cristo es un personaje que ni siquiera es un personaje, es Dios eterno. O yo no sé, pero yo le daría un aplauso al Señor. Entonces, para que entendamos el pacto en el cual usted y yo estamos fluyendo hoy, vamos a tener que entender que nosotros ya llegamos al cenit. Usted no está viviendo ni en los tiempos de Abraham. Usted no está viviendo ni en los tiempos de Moisés. Usted no está viviendo ni en los tiempos de David. Usted no está viviendo ni en los tiempos del profeta Jeremías. Usted no está viviendo en los tiempos del profeta Isaías. Usted no está viviendo en el tiempo del profeta Esdras, ni de Malaquías, ni de ninguno de los profetas. Es más, déjeme decirle, usted no está viviendo en el tiempo de Jesús. Hay gente que dice, ay, a mí me hubiera gustado, y se inspiran y se ponen todos poéticos. Me hubiera gustado caminar en los días de Jesús. No. Yo prefiero caminar en los días de Cristo, porque en los días de Jesús Dios no se podía impartir a los hombres, pero en los días de Cristo, en el nuevo pacto, ya yo no tengo un Jesús histórico. Yo tengo al Cristo eterno morando dentro de mí, habitándome por medio del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios. No, yo no quiero vivir en los días de Jesús. Yo estoy feliz en los días que me tocaron, porque yo puedo tener al Cristo impartido en mi vida. ¿Usted se está entendiendo la magnitud del pacto en que usted camina? O sea, por eso dice Pablo por eso dice Hebreos que el pacto en el que usted y yo caminamos es un pacto con mejores promesas. Porque el otro pacto no pudo ser perfeccionado por una sola razón: por causa de la ley. Por eso hoy en el nuevo pacto la ley no está escrita en tablas de piedra, sino que ha sido escrita en las tablas de tu corazón. ¿A dónde está la ley ahora? Está dentro de ti. Ya tú no tienes que ir al monte Sinaí. Oh, por eso dice, habla de Jerusalén, aquella que mata a los profetas. La Jerusalén actual. ¿Sabe qué es lo único que usted encuentra en Jerusalén? Usted va hoy a Jerusalén y lo único que encuentra es, ¿sabe qué es Jerusalén? Es la madre de las religiones. Eso es Jerusalén, la madre de las religiones. Si usted está tan apasionado por ir a conocer Israel, lléveme. Yo quiero también conocer Israel. O sea, para que sepa que no está mal ir y conocer Israel. Si usted quiere ir y me quiere invitar, heme aquí, yo iré. Pero, aunque estaría bárbaro conocer Israel, para mí es más importante saber que yo no necesito ir a Israel para poder recibir al Cristo vivo. Yo no necesito estar en el lugar donde caminó el varón judío. Yo no necesito estar en el lugar donde caminó el Cristo histórico, porque en mí habita el Cristo eterno. Y ese Cristo eterno ya no está en Israel, ahora está en todo lugar donde mis pies pisan. Por eso le digo, acuérdese, si va a ir a Israel, acuérdese de mí cuando esté en la gloria. ¿No le parece poderoso el pacto en el cual usted y yo fluimos hoy?
Dígale que está a su lado, tú no eres del viejo, eres del nuevo. Ahora, si usted quiere fluir en el viejo, problema suyo. Sí, se va a romper como los viejos odres. Por eso mucha gente, ¿sabe por qué a mucha gente le cuesta entender esto? Porque son viejos odres. ¿Y qué fue lo que Jesús habló acerca de los odres? ¿Se acuerda que el viejo odre, cuando le echan vino nuevo, qué pasa? Se pierde el odre y se pierde el vino. Por eso esta revelación Dios no se la da a todo el mundo. Porque como Dios, su misericordia es tan grande y su amor es tan infinito, Él dice, para que mi hijo se pierda, mejor dejémoslo que se revuelque otro rato más en la religión. Dejemos que siga siendo religioso unos años más. Igual a Dios ni le quita ni le pone. Usted puede ser religioso 80 años y el último día de su vida tener la revelación de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. A Dios no le afecta que usted haya sido 80 años el más religioso de la tierra. Porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, si usted está dispuesto a mudar y a renovar su nivel de entendimiento, si usted está dispuesto a olvidar ciertamente lo que queda atrás, como dice el apóstol Pablo, para poder extenderse a lo que está adelante, yo le voy a decir, venga, caminemos juntos, porque hay un nivel de revelación al cual Dios te quiere llevar a ti, a cada uno de nosotros y a ti que me ves en las naciones por internet. Por eso yo vengo enseñándoles acerca del nuevo pacto. Porque hay cosas que a mí no se me habían revelado. Por una sencilla razón, odre viejo. Entonces Dios, por amor, prefería, para no echar a perder el vino y mucho menos echarme a perder a mí, aguánteme, hágale, mijo, que cuando esté preparado yo le doy lo que le tengo. Y cuando Dios dijo, ya como que está preparado, me fue soltando un poquito. Y vio que ese poquito me provocó a sed. Fue como que me pusieron sal en la boca. ¿Alguna vez ha comido comida salada? ¿Qué le provoca? Sed, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo Dios conmigo? Estando por allá en México hace, qué sé yo, un poquito más de un mes. Estando por allá en México en el mes de agosto, Dios me puso sal en la boca. Y Dios se dio cuenta que con ese poquito de sal, yo ya estaba preparado para recibirlo. Ok, a este se le puede dar más. Entonces puso otro poquito. Y hoy en día, mi hermano, yo no quiero parar de beber agua. No sé si entienden la alegoría que le estoy haciendo. Porque estamos entrando en un nivel de entendimiento y de revelación donde Dios solo quiere llevar a aquellos que están dispuestos a romper el viejo odre. Porque el vino nuevo ha de ser echado en odres nuevos. Por eso Pablo dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué es este siglo? No son 100 años. Él no se está refiriendo a 100 años, se está refiriendo a la manera de pensar de la época que nos corresponde. No se conformen a este siglo, sino más bien sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Pero tengo noticias para usted. Mis hermanos, en este nivel en el que estamos caminando, tenemos que estar abiertos en el espíritu. Porque esto usted no lo puede recibir en el nivel del alma. ¿Y cuál es el nivel del alma? Emociones, sentimientos, pensamientos, pasiones, deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo lo que se edifica en el nivel del alma, ¿sabe dónde termina? Peor, en la carne. Todo lo que se edifica en el nivel del alma termina en la carne. ¿Sabe por qué muchas veces hemos batallado con tantas cosas en nuestra vida? Porque todo lo que hemos recibido lo recibimos en el nivel del alma. Entonces seguimos batallando con las mismas situaciones. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 7? Yo con mi mente sirvo a la ley del pecado. Perdón, con mi cuerpo sirvo a la ley del pecado, pero con mi mente a la ley del espíritu de vida en Cristo. O sea que la única manera de usted librarse de eso, hay dos maneras de usted librarse. ¿Cuántos? Y seamos honestos, ¿cuántos tenemos que batallar acá con pensamientos, con pasiones, con emociones, con deseos?
Hay dos maneras de usted salir del nivel del alma y poder disfrutar del nuevo pacto. Dos maneras. Número uno, ¿cuál le digo primero? ¿La buena o la mala? ¿La buena o la mala? A ver, pónganse de acuerdo. Le voy a decir la mala primero, pues. Si usted quiere librarse de ese cuerpo de muerte, se tiene que morir. Esa es una de las formas en que usted se puede librar de las pasiones, de las emociones, de los deseos, de los sentimientos, de todo lo que fluye en el nivel del alma. ¿Cuántos se quieren librar? Yo sí, pero yo todavía no me quiero morir. Porque para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia, pero yo sé que todavía tengo cosas para hacer en esta tierra. Número uno, te tienes que morir en el cuerpo. O sea, el cuerpo se tiene que morir. Y entonces vas a ser liberado en el espíritu para disfrutar de todos los beneficios que el reino de Dios desde la eternidad ya había preparado para ti. O hay otra forma, y es que usted, como dice Pablo, pueda llegar a un punto donde diga: ya no vivo yo, sino que Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿El de la religión? ¿El que está colgado en un madero? No, olvídese, el Cristo eterno, el resucitado, el glorificado, ¿qué más? El ascendido, el todopoderoso, el rey también, mijo. Entonces escúcheme. La otra forma es que usted, como Pablo, aprenda a morir a usted mismo. ¿Y sabe cómo se muere a uno mismo? Sencillo, usted duerma con una 9 milímetros al lado. Una 9 milímetros espiritual. Ay, pastor, eso no existe. Sí, yo estoy bromeando, pero usted me entiende. Y cuando usted se levante, lo primero que va a hacer es va a agarrar esa 9 milímetros y ¡pah! No le estoy diciendo en términos naturales, le estoy hablando en términos espirituales. Yo le estoy diciendo que, como decía Pablo, cada día muero. Entonces, si usted se levanta tempranito o tarde, a la hora que quiera que se levante, no importa. Si usted se levanta, el hecho es que se levante. Porque si se levanta antes de poner el pie en el suelo, muera. Mate ese ego, mate ese yo, mate todos esos deseos carnales, mate todo eso. Que cuando usted se levante, ya usted sepa que el que vive no es usted, sino que Cristo se manifiesta en usted. ¿Me está siguiendo? Entonces usted tiene dos opciones, usted verá cuál camino escoge. Yo quiero morir cada día a mí para que Cristo pueda vivir en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios viviente.